Buenas noches, profe. Voy a presentarle eh, una exposición sobre el fin de la pobreza, que fue la ODS que me correspondió a mí. Entonces, primero vamos a hablar un poco sobre la pobreza, que es en todo el mundo el número de individuos que viven en situación de extrema pobreza redujo a partir de un 36% en 1990, hasta un 10% en 2015. Una totalmente nueva averiguación publicada por el Instituto Mundial de Indagaciones de Economía y del Desarrollo de la Universidad de la ONU previene de que las secuelas económicas de la enfermedad pandémica mundial podrían aumentar la pobreza internacionalmente hasta llegar a perjudicar a 500 millones de individuos más, o lo cual es lo mismo a un 8% más de la población total mundial. Entonces luego encontré unas preguntas que pues son preguntas importantes y que normalmente la gente se haría. Como yo no soy pobre, ¿por qué debería importarme la situación económica? La respuesta a esa, bueno, primero voy a decir las preguntas y luego las voy a responder. ¿Por qué hay tanta pobreza en el mundo? Y tercera, ¿cómo podemos realmente lograr este objetivo? O sea, acabar la pobreza. Primero, yo no soy pobre, ¿por qué debería importarme la situación económica de las personas, de otras personas? El crecimiento de la diferencia es nocivo para el aumento económico y socava la cohesión social, lo cual aumenta las tensiones políticas y sociales y en algunas ocasiones impulsa la inestabilidad y los conflictos. La segunda pregunta, ¿por qué hay tanta pobreza en el mundo? La pobreza tiene muchas magnitudes, sin embargo sus razones son el desempleo, la exclusión social y la alta vulnerabilidad de determinadas poblaciones a los desastres, las patologías y otras enfermedades que les impiden ser productivas. Y tercero, ¿por qué podemos realmente lograr ese objetivo, acabar con la pobreza? Para colocar fin a la pobreza extrema internacionalmente en 20 años, el economista Jeffrey Sachs calculó que el precio total por año rondaría los 175 millones de dólares. Esto representa menos del 1% de las ganancias conjuntos de las naciones más ricas de todo el mundo. Listo, entonces, estas son las preguntas que cualquier persona cuando habla de pobreza haría, pienso yo. Y ahora unos datos destacables que hay sobre el fin de la pobreza. Unos 783 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza internacional con 1,90 dólares diarios. En 2016, menos del 10% de los trabajadores de todo el mundo vivían con sus familias con menos de 1,90 dólares diarios por persona. En el mundo existen 122 mujeres entre los 25 y 34 años que viven en extrema pobreza por cada 100 hombres del mismo grupo de edades. La mayoría de las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza viven en dos regiones: Asia meridional y África subsahariana. Las altas tasas de pobreza se encuentran a menudo en los países pequeños, vulnerables y afectados por los conflictos. Uno de cada 4 niños menores de 5 años en todo el mundo tiene una estatura inadecuada para su edad. En 2016, solo el 45% de la población mundial está amparada efectivamente por un sistema de protección social con al menos una prestación en efectivo. Y en 2017, las pérdidas económicas debidas a desastres, incluidos 3 grandes huracanes en los Estados Unidos y el Caribe, se estiman en más de 300 mil millones de dólares. Ahora, los objetivos que tiene esta campaña, que después es el fin de la pobreza. 1.1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares al día. Para 2030, 1.2. Para 2030, reducir al menos la mitad de la proporción de hombres y mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas las dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. 1.3. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y para 2030. Lograr una amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables. Para 1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres, los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios públicos básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia de los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la microfinanciación. 1.5. Para 2030,
fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otros desastres económicos, sociales y ambientales. Y ahora, 1A, garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones. Y 1B, crear marcos normativos sólidos en el ámbito nacional, regional e internacional sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar a inversión acelerada a medidas para erradicar la pobreza. Y eso sería todo, profe. Muchas gracias.